Hola chicos, ahora nos corresponde ver la segunda parte correspondiente a la muestra de tráquea, el cual entonces es el epitelio lo que queremos ver. Tiene hartas estructuras la tráquea, pero solamente el epitelio de revestimiento, lo que está revistiendo esta cavidad, la luz de la tráquea o el lumen de la tráquea, solamente eso es lo que queremos ver. Todo ese epitelio que está ahí revistiendo y cubriendo entonces toda la superficie interna. Y queremos ver, o lo que vamos a ver y vamos a estar conscientes de ver, va a ser las células de diversas formas y cómo se constituye entonces este epitelio pseudoestratificado, también los núcleos de diversas formas y también la presencia de ciertas células y ciertas especializaciones también apicales en este tejido. Aquí tenemos entonces, vamos a ver de que por debajo tenemos un cartílago, eso lo vamos a ver en las próximas clases, por debajo también un tejido conectivo, también un tejido conectivo de otro tipo en este caso. Acá por debajo tenemos entonces la membrana basal y pegada a la membrana basal tenemos todas estas células correspondientes al epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué se dice que es un epitelio pseudoestratificado y no estratificado? Porque los núcleos de las células se encuentran a distintas alturas. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, otro, otro núcleo, otro núcleo, otro núcleo. Y eso da el aspecto entonces de que tuviéramos estratificación, que tuviéramos distintas capas celulares. Pero lo que pasa aquí es que todas las células se encuentran unidas a su membrana basal. Es decir, no hay capas celulares. Y por lo tanto, como da la impresión de que fuera estratificado por la diferente altura de los núcleos, de diferentes formas de los núcleos, se dice que es pseudoestratificado. Pero sin embargo, sigue siendo un epitelio que es cilíndrico. Así que decimos que es un epitelio, en primer lugar, cilíndrico, pseudoestratificado. También otra cosa que quiero que se fijen acá dentro del epitelio pseudoestratificado son estas especializaciones apicales que tiene acá, que son mucho más larguitas y un poquito más visibles que las anteriores. Aquí ya no vemos una chapa estriada o un borde en cepillo, sino que vemos efectivamente aquí ya una especie de pelitos. Eso corresponde a los cilios. Y esos cilios recuerden que poseen en su interior microtúbulos y también poseen ciertas proteínas, en este caso la dineína, que ayuda a que estos cilios puedan ir moviéndose y tengan cierta actividad contráctil y puedan moverse para desplazar ciertas cosas y ciertos elementos que se encuentren en la mucosa. Entonces, ahí ya tenemos la clasificación: epitelio de revestimiento cilíndrico, pseudoestratificado, con cilios. Pero fíjense que hay otra cosa también que nos va a complejizar un poquito más la clasificación. Tenemos también estos tipos celulares que se encuentran entre medios, que presentan estas como vacuolas dentro, pero que normalmente, si tuviéramos una tinción de hematoxilina y eosina, las veríamos blanquitas, es decir, cromófobas, igual que las células caliciformes del intestino. Estas son las células caliciformes de la tráquea, o el epitelio pseudoestratificado, pero que en este caso se ven azulitas o moraditas porque se le agregó otro reactivo, aparte de la hematoxilina y eosina, correspondiente al azul del cian, el cual tiene afinidad por ciertas glicoproteínas y también por la mucina. Y la secreción que tienen estas células es muy rica en mucina. Y va a secretar todo el mucus que va a estar aquí revistiendo a la mucosa de la tráquea. ¿Ya? Si nos vamos entonces a la imagen, nuevamente, aquí tenemos la tráquea H0250A. Aquí la tenemos. Nos vamos a ir acercando. 5 por. Aquí, como les contaba, está el cartílago de la tráquea, los anillos traqueales. Por debajo tenemos esta glándula y también el tejido conectivo. Pero si nos acercamos más aún, vamos a ver entonces aquí las células cilíndricas, y la clasificación completa sería un epitelio de revestimiento cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes. Ahí estamos entonces describiendo todas las cosas que tiene, ya sea la forma de las células, los estratos que tiene las células y también las especializaciones apicales y si presenta algún otro tipo celular. Vamos a acercarnos más aún. Y aquí tenemos un poquito más clarita las células del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. ¿Qué podemos notar también entonces? Tenemos aquí las células caliciformes, que son estas células que lo que van a hacer es secretar mucina. Va a secretar entonces el mucus, que va de esta manera a revestir y va a tener lubricado e hidratado también todo el epitelio de la tráquea. Y también recuerden que todo este epitelio de la tráquea también se van
va a entrar todo el aire y pueden ingresar algunas partículas extrañas. Todas las partículas extrañas, por ejemplo el material particulado, va a quedar atrapado en este mucus y va a ser movilizado gracias a los hilos que se encuentran acá, que como les dije, posee la capacidad de moverse y de arrastrar ciertas partículas. Y de esa manera entonces todas las partículas y todo el material particulado que queda atrapado en la tráquea va a ser llevado posteriormente hacia la faringe para que sea deglutido todo ese material particulado. Pero no son solo las células caliciformes las células que van a estar aportando a este mucus. También tenemos por aquí por debajo, esto que tenemos acá son unas glándulas. En este caso unas glándulas de tipo seroso. Recuerden que las glándulas serosas en general siempre toman los colorantes. En este caso una célula que está tomando el colorante hematoxilina. Y podemos ver entonces que estas glándulas también van a aportar mucina y van a aportar secreciones al lumen de la tráquea para poder entonces lubricar, hidratar y también atrapar cierto material particulado que se encuentra acá. Y recuerden también de que tenemos distintos tipos celulares. En este caso en el tejido traqueal no tenemos solamente las células caliciformes y las células cilíndricas. También tenemos, aparte de estas células cilíndricas, que aquí tenemos una, también tenemos las células caliciformes y también tenemos un estrato que no llega al lumen apical, sino que se quedan solamente aquí por debajo. Esas son las células basales del epitelio pseudoestratificado. Aquí también tenemos unas células basales. También por debajo lo que vamos a encontrar dentro del epitelio pseudoestratificado de la tráquea, vamos a tener entonces todas las células pegadas a su membrana basal, que la membrana basal en general no la vamos a ver notoriamente dentro de un corte, sino que necesitaríamos ciertas tensiones especiales o bien una inmunotensión que nos marque proteínas específicas de la membrana basal. Por ejemplo, la proteína laminina. Ahí podríamos ver mucho mejor la lámina basal. Pero en este caso no lo vemos muy bien, solamente vemos el límite que hay entre el tejido conectivo subyacente y las células del epitelio pseudoestratificado. Y como les dije también, aquí tenemos las glándulas también de la submucosa de la tráquea y tenemos dos tipos de glándulas. Tenemos glándulas serosas, que son estas glándulas que están acá, estos acinos que se encuentran acá, que si se fijan toman bien el colorante de la hematoxilina y son bien basófilas. Pero también tenemos otro tipo de glándulas, que son estas glándulas que no toman mucho los colorantes, son un poquito más cromófobas, pero sí toman el otro colorante, el colorante que nosotros le agregamos para poder ver mejor esta muestra, correspondiente al azul del cian. Y corresponde entonces a estas células y a estas glándulas, que son las glándulas mucosas. Y eso ha aportado entonces secreción tanto mucosa como serosa al lumen de la tráquea para ir así entonces de esa manera lubricando, hidratando e ir atrapando también y protegiendo este epitelio. La idea es que puedan ver esto con mayor detalle y puedan ir viendo cada una de las cosas que se encuentran acá. Si bien muchas de estas cosas las van a ver a futuro en sus siguientes prácticos, también tenemos no solamente el tejido conectivo, que en este caso es de tipo denso y aquí tejido conectivo más laxo, sino que también tenemos algunos capilares sanguíneos que van a irrigar tanto a la mucosa como también a las glándulas para producir entonces la secreción que mantendrá hidratada y protegida esta mucosa. Y por último, y no menos importante, es el epitelio de revestimiento plano estratificado queratinizado, que lo encontramos en la piel. En este caso una muestra de piel delgada, la piel que se encuentra por ejemplo en la planta o en la palma de los pies, en ciertas partes de la cara, en los labios, es una piel que presenta una capa queratinizada, un estrato córneo de queratina, pero que en este caso es mucho más delgadito que lo que se encontraría en la piel gruesa, la piel que presentamos en todas las demás partes del cuerpo, como los brazos, el dorso de las manos, etc. Y aquí queremos ver entonces los estratos celulares y la queratinización de la superficie, también ver ciertas especializaciones como la presencia de las papilas conectivas o dérmicas que van a ir nutriendo este epitelio, y también ver las características de cada estrato y ver si encontramos también algún tipo de glándula en este epitelio, bueno, o mejor dicho, por debajo de este epitelio. Entonces lo que tenemos acá, todo esto que se ve un poquito más fuerte, un poquito más fucsia, corresponde a la epidermis, el estrato entonces más superficial de la piel, y está formado por este epitelio de revestimiento estratificado plano queratinizado. También podemos encontrar algunos folículos pilosos dentro de esta foto,
No vamos a encontrar los folículos pilosos entre la foto que tenemos en internet en la microscopía digital, pero es importante también que puedan verlo en estas imágenes, cómo están los folículos pilosos dispuestos y también cómo se asocian a ciertos elementos glandulares. Y también lo que se encuentra por debajo, que quiero que noten, es todo este tejido conectivo que se encuentra acá, que ahí presenta vasos sanguíneos, presenta también ciertas glándulas, y por debajo y más abajo de todo esto se encuentra todo este tejido adiposo. Todo este tejido conectivo que se encuentra acá corresponde a la dermis. Tenemos la epidermis y aquí tenemos la dermis. Y por debajo de esto tenemos el panículo adiposo. ¿Ya? Lo que quiero de este práctico que se fijen es más bien en este epitelio y en algunos tipos de epitelios glandulares que vamos a ver. Y aquí lo tenemos más cerquita. Aquí tenemos entonces los distintos estratos celulares y también tenemos estas papilas, estas evaginaciones que se van formando, estas criptas que van en primer lugar a sostener y darle anclaje al epitelio y a todo este epitelio que se encuentra por encima de la dermis, y también en segundo lugar lo que hace es meterse, por así decirlo, en el espesor del epitelio para poder ir nutriéndolo con estos vasos sanguíneos que se encuentran acá. Recuerden que los epitelios de revestimiento son estructuras que son avascularizadas, no poseen vascularización y por lo tanto no tienen o no llega la sangre directamente, sino que necesitan de la sangre o de la sangre que está en los tejidos conectivos subyacentes para poder nutrirse y para poder oxigenarse. Y si lo vemos más cerca aún, aquí tenemos los distintos estratos celulares. El primer estrato, el más basal, el que está proliferando y el que va a ir renovando este epitelio, el estrato basal o germinativo. Y corresponde a estas células que son más bien cuboidales o redonditas. Y van a ir siempre entonces proliferando, haciendo mitosis, para posteriormente ir más hacia la superficie y se van volviendo unas células un poquito más poligonales. Estas células poligonales que se encuentran acá, aquí o aquí o aquí, corresponde al estrato espinoso. ¿Sí? Posteriormente al estrato espinoso, todas las células empiezan a acumular gránulos de citoqueratina. Empiezan a acumular cada vez más gránulos, que no se notan mucho en esta foto, pero podríamos verlo en la microscopía digital. Y se ven entonces todas estas células que son un poquito más granulosas y ese es el estrato granuloso. Da su nombre por los gránulos de citoqueratina que se encuentran en su interior. Y posteriormente estas células ya más en la superficie, ya con todos estos gránulos de queratina, empieza toda esta queratina a reemplazar todo el contenido de las células para posteriormente quedar en el estrato más externo, quedar como una célula planita y posteriormente morir y formar entonces solamente mediante su citoqueratina formar esta capa de queratina que se encuentra por fuera, que es el estrato córneo. Y este estrato córneo es lo que permite entonces proteger en primer lugar a este epitelio y también en segundo lugar prevenir la desecación o prevenir la deshidratación del epitelio, que como les dije se encuentra mucho más fuerte o mucho más grueso en el caso de la piel gruesa. Si nos vamos al espesor de la dermis, por debajo vamos a encontrar entonces distintos tipos de vasos sanguíneos, como por ejemplo los que tenemos acá. También vamos a encontrar algún tipo de musculatura asociado, por ejemplo, al pelo. Por ejemplo, aquí está el músculo piloerector, cosas que vamos a ir viendo después en las próximas clases. Pero lo que quiero que vean en esta clase es también las glándulas que se encuentran asociadas. Este tipo de epitelio glandular que se encuentra acá, siempre asociado al pelo. Esta es una glándula de tipo mucosa, pero que es una secreción especial la que da. Es una secreción muy rica en lípidos, que es la secreción de las glándulas sebáceas, el sebo, y que siempre se encuentra asociado al pelo, al folículo piloso. Y aquí también tenemos otro tipo de glándula, que en este caso es una glándula mucosa, y que en este caso va a secretar otra secreción especial que también es muy rica en agua y electrolitos, correspondiente a las glándulas sudoríparas, cuya secreción es el sudor. Ahí tenemos la glándula sebácea y aquí también tenemos otra glándula sudorípara. Si nos vamos un poquito más cerca, aquí tenemos una glándula sebácea. Aquí este corte justo no agarró el pelo. Tenemos también algunos capilares. Tenemos también otro vaso sanguíneo de calibre más grande. Y también tenemos todo el tejido conectivo que se encuentra subyaciendo al epitelio, que se encuentra por acá. Y por debajo entonces del epitelio, dentro de la dermis, está esta célula correspondiente, o esta célula, este acino, correspondiente a la glándula sebácea. Como lo sabe, la glándula sebácea es una glándula de tipo mucoide y por lo tanto no va a tomar muy bien los colorantes. Va a ser una
tinción cromófoba en el fondo, no va a tomar, no va a tener afinidad por los colorantes y por eso es que se va a ver así blanquito. Y también otra característica que tiene es que estas células lo que va a retener también o producir son muchos lípidos. La secreción sebácea es muy lipídica, es rica en ácidos grasos y en otros lípidos. Entonces, por lo tanto, dado esa característica apolares de los lípidos, es que va a ser que cuando uno haga los tratamientos para poder hacer el corte, van a volar muchos de esos lípidos y van a salir con el silol o con los alcoholes. Y por lo tanto lo que vamos a ver son espacios en blanco correspondientes a las vesículas de secreción que tiene estas células. Ahí tenemos por ejemplo una célula de este acino mucoso, donde está el núcleo, y ahí tenemos entonces todas las vesículas que son blanquitas, son totalmente cromófobas. Ahí también se puede ver. Y en cambio estos acinos que tenemos acá no son cromófobos, sino que son un poquito más eosinofílicos, es decir, se ven un poquito más rosaditos, correspondiente a los acinos serosos. Que en este caso no es una secreción serosa como tal, sino que es una secreción especial, muy rica en agua y muy rica en electrolitos, correspondiente al sudor, cuya función es refrescar o bajar la temperatura del cuerpo. Y también siempre asociado a la nutrición sanguínea, donde aquí tenemos un capilar, aquí hay otro capilar. Ya, la vamos a mostrar entonces dentro de la microscopía virtual. Nos vamos atrás y vamos a la muestra de piel H0279. Vamos a girarla también para que sea más fácil verla. Y vamos a acercarnos al 5 por. Miren qué bonito. Aquí tenemos entonces el epitelio, la parte del epitelio, con estas papilas dérmicas que son estas evaginaciones o estas proyecciones digitiformes que tiene la dermis. Y que lo que va a llevar en el fondo es la irrigación sanguínea, la nutrición a ese epitelio que se encuentra sobre ella. También toda la dermis por debajo, que es todo este tejido conectivo donde vamos a encontrar vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos. Vamos a encontrar también pelos o folículos pilosos. Vamos a encontrar ahí un vaso sanguíneo más grandote y también asociado a pelo y en el caso de las glándulas sebáceas y en el caso de las otras glándulas libres también formando acúmulos dentro de la dermis, las glándulas sudoríparas, como esta que se encuentra acá. Aquí tenemos otro pelo y tenemos que ver ahí si encontramos, y aquí tenemos una glándula sebácea. Vámonos primero al epitelio. Aquí tenemos entonces el epitelio. Hay que esperar un poquito para que cargue la imagen. Y lo veremos en mejor definición. Eso pasa de repente con el computador, cualquier tipo de conexión. Lo que va a pasar es que tiene que esperar un rato para que pueda cargar y pueda dar mejor definición. Lo que hace esta máquina, el NanoZoomer, cada una de las muestras la toma y le va sacando fotos por todos lados. Pero no lo hace en un solo aumento, sino que lo hace en el aumento 5 por, el 20 por, 40 por, 60 por y hasta el 100 por. Y podemos verlo entonces hasta el acercamiento más chiquitito, podemos verlo en buena definición. Y aquí tenemos entonces el epitelio con su estrato basal, que son todas estas células que van a estar proliferando, y posteriormente estas células poligonales correspondientes al estrato espinoso. Después tenemos estas células que están más hacia la superficie, que poseen ya estos gránulos de citoqueratina, correspondientes al estrato granuloso, y ya después posteriormente ya las células que son casi pura queratina y que van muriendo hacia el exterior, van haciendo apoptosis y van quedando solamente su queratina en el exterior, correspondiente al estrato córneo. Aquí tenemos las papilas dérmicas, tenemos aquí algunos capilares sanguíneos que van llevando irrigación hacia el epitelio, y también quiero que vean las glándulas que se encuentran acá. Aquí tenemos una glándula sebácea, que vamos a ver entonces alguna. Voy a mostrarle ahí unas diapos con respecto al resumen de esta glándula, pero lo que deben saber de esta glándula es que es una glándula que una es mucosa, que presenta
una secreción especial, y el mecanismo de secreción en este caso es de tipo holocrina. Es decir, que toda la célula se desarma, por así decirlo, muere la célula, y toda la célula es secreción. Y es una secreción, como lo saben, como les conté, muy rica en lípidos, que lo que va a hacer es proteger la piel. Vamos a acercar un poquito más. Puedo ver entonces todas las vacuolas, todas las vesículas que se encuentran en el interior de cada una de estas células de los vacinos mucosos. Ajá. Y si nos alejamos un poquito para buscar las otras glándulas, aquí tenemos las glándulas, los vacinos serosos, que en este caso entonces tenemos una secreción mucosa que tiene gránulos de secreción, porque en este caso la secreción no es holocrina, el mecanismo de secreción no es holocrino, sino que es merocrino. Es decir, lo va transportando en vesícula y también secretando, secuestrando líquido hacia el lumen de este acino. Y ahí se pueden ver algunas vacuolas de secreción, algunas vesículas de secreción. ¿Ya? Y como saben también esto corresponde a una secreción serosa, pero una secreción especial, ya que es muy rica en electrolitos y en agua. Eso entonces es lo que quiero que vean posteriormente, si pueden verlo con mayor detalle en sus casas con este software que es el NanoZoomer. Y también la idea es que puedan encontrar distintas estructuras que nosotros que van a estar asociadas a la dermis. Muchas de estas estructuras las vamos a ver en los próximos prácticos, ya sea como el práctico de tejido conectivo, en este caso un tejido conectivo de tipo denso, pero eso es básicamente lo que quería mostrarles con respecto a epitelio de revestimiento y los epitelios glandulares. A modo de resumen entonces, les dejo este cuadro y se los voy a subir a la plataforma. ¿Cómo es el tipo entonces de glándula sebácea? Corresponde entonces a una glándula ramificada túbulo-alveolar, cuya secreción es especial el sebo, y la modalidad secretaria es holocrina. Y las glándulas sudoríparas, que son unas glándulas simples tubulares enroscadas, cuya secreción especial es el sudor, esta secreción rica en electrolitos y en agua, y la modalidad secretaria es merocrina. También les dejo este cuadro de resumen para que les ayude para estudiar, que corresponde entonces a los tejidos básicos. El tejido básico que estamos viendo ahora, recuerden que son 4: el tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Y las características que tiene el tejido epitelial es que son células agregadas con una pequeña cantidad de materia extracelular y cuya función es servir de protección de la superficie o de las cavidades corporales y también la secreción glandular. Y otra característica también que tiene los epitelios es que siempre va a tener una membrana basal y eso le va a dar entonces una polaridad, le va a dar un estrato basal o una polaridad o un dominio basal y un dominio apical, que eso no lo tienen los otros tipos de células. Y también se pueden clasificar según para qué sirve, en este caso de revestimiento glandular, y los epitelios de revestimiento, una clasificación bien simple en número de capas celulares y según la forma de las células, y para complicarnos más, también las especializaciones que presentan el dominio apical y también la presencia de otro tipo celular en el epitelio. Y los glandulares, un poquito más complicados, ya que se pueden dividir según la cantidad de células que poseen, también según estas glándulas multicelulares también se pueden dividir según la ramificación del sistema ductal y la forma del adenómero, también según el mecanismo de secreción y según cómo es esa secreción, cómo es este producto de secreción, si es mucoso, seroso, mixto y especial. Eso es lo que les quería contar entonces y ojalá les pueda ayudar para que puedan estudiar de mejor manera e integrar estos conocimientos junto con su clase teórica. Así que muchas gracias chicos, un abrazo.